Buenas noches, hermanos. En esta vez estamos preparándonos para el estudio de la lección número 7. Esta lección de esta semana se llama Bienaventurados los que creen. Y como referencia trae que revisemos los versículos que se encuentran en el libro de Juan, del capítulo 8, del versículo 54 a 58, Génesis 12:3 y Romanos 4 del 1 al 5. Entre otros más. Para empezar con el estudio de esta semana, yo quisiera, primero que nada, invitarlos a que hagamos una pequeña oración. Hay veces que antes de empezar con la lección hacemos la oración antes, pero a mí me gusta incluirla dentro del estudio que comparto con ustedes. Así es que vamos a hacer una pequeña oración. Señor nuestro, te damos gracias por tus bendiciones y en este momento te pedimos que puedas acompañarnos, estar con nosotros, que podamos entender lo mejor posible tu palabra y que podamos aplicarla en nuestro beneficio. Por suplicarte en tu Hijo amado Cristo. Amén. Bien, hermanos, la lección de esta semana se llama Bienaventurados los que creen. Y la lección de escuela sabática nos hace referencia al versículo que está en el capítulo 20, versículo 29 de Juan, donde Juan le dice precisamente a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Así es que con ese calificativo podemos decir que Jesús nos nombró dichosos porque al momento de no creer, de no ver las cosas que nosotros leemos, pero cuando las creemos, pues eso nos hace dichosos de saber que eso sí fue cierto. Y bueno, la lección de escuela sabática nos viene haciendo un pequeño resumen acerca de cómo es que a Jesús se le fueron aplicando diferentes títulos en el momento que estuvo aquí compartiendo con sus discípulos aquí en la tierra, empezando por lo que le dijo Juan cuando lo vio la primera vez, Juan el Bautista, que le dijo: este es el Cordero de Dios, o hablando también acerca de Natanael, o de Juan cuando fue a visitar a Pedro, cuando le dijo: hemos hallado al Mesías. Por ejemplo, cuando le dijo Natanael a Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y así progresivamente vemos cómo cada uno de los pasajes bíblicos de Juan le van poniendo un título a Jesús acerca de él, quién era y qué era lo que representaba cuando estaba aquí en la tierra. En la parte del en la parte del domingo nos habla acerca de lo que Jesús les comentó a sus discípulos, les comentó a los líderes religiosos de aquel tiempo, donde precisamente empieza a hablar de Abraham, y es la parte que vamos a estudiar como la parte del domingo de esta semana. Bien, la parte del domingo habla acerca de cómo Jesús no tuvo ningún problema en declarar quién era él o qué era lo que él venía a hacer aquí. Cuando está platicando con los líderes religiosos de aquel tiempo, la lección de escuela sabática nos hace referencias a lo que pasa en Mateo 1:1, en Hechos 3:25 y en Génesis 12:3. Aquí el detalle está en que, por ejemplo, la lección de escuela sabática comienza con el versículo que está en el capítulo 8:56, cuando Jesús estaba hablando con los líderes religiosos de aquel tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 56, podemos leer desde un poquito más antes. Cuando los religiosos de aquel tiempo, los fariseos o los judíos o la misma gente que estaba ahí le dijo, entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Y respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decéis que es vuestro Dios, pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que
había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Por qué la lección de escuela sabática hace referencia a Abraham? ¿Por qué el testimonio de Abraham es tan importante como para ser incluido en el Evangelio de Juan? ¿Ustedes por qué creen que Jesús hace referencia a Abraham de esta manera? ¿Y por qué la lección de escuela sabática nos hace resaltar el detalle de Abraham? ¿Qué tan importante puede venir siendo Abraham como para que en ese momento lo nombre y lo nombre Jesús? Y encima de todo diga que Abraham se gozó en que vendría su día y que aparte de eso lo vio. ¿Ustedes aquí creen que venga esa relación de Jesús con Abraham? Bueno, en lo particular para mí, en lo que a mí respecta, en lo que es mi entender, yo creo que no ha habido otra persona que haya mostrado tanta fe como Abraham mismo. Y si la lección de escuela sabática está hablando acerca de aquellos bienaventurados los que creen y de aquellos que creyeron sin haber visto, es precisamente lo que hace referencia a la fe. Acuérdense lo que dice el texto bíblico. La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Eso es la fe. Y precisamente por eso es que es tan importante Abraham. Porque Abraham, ustedes saben, se le llamó el padre de la fe. Todos los actos que él hizo cuando Dios lo llamó y cuando él respondió a su llamado y a sus mandatos, demostraban eso precisamente, la fe que tenía él en Dios. Su fe era total, por eso se le llama el padre de la fe. Y déjenme decirles una cosa, ¿se acuerdan lo que dice el texto bíblico? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que aquí está el detalle precisamente entre Jesús y los judíos que estaban cuestionándole y preguntándole en ese momento por qué él decía las cosas que decía, y aparte de eso, por qué decía él que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Obviamente no entendían precisamente lo que quería decir Jesús. No entendían que Jesús había venido a liberar este mundo de aquel que causaba la muerte. Porque acuérdense, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, les dijo que como obediencia no comieran de ese fruto que estaba allí. Después que la mujer fue engañada por la serpiente, el engaño consistió precisamente en eso, en decirles, no morirán. Ahí fue en eso fue básicamente lo que consistió el engaño, porque ya Dios les había dicho que si ellos desobedecían, seguramente iban a tener consecuencias. Y cuando la mujer dice, el relato bíblico, que estuvo cerca del huerto, se fue engañada por la serpiente, y la serpiente le dijo claramente, no morirán, sino que sus ojos serán abiertos y verán otras cosas. Y bueno, ahí fue el engaño con el que se acabó con la dicha de este mundo. Después de eso, acuérdense lo que dice Romanos. La paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Si Jesús iba a venir a sacrificarse y él iba a cargar el pecado de todos nosotros, como lo dice el libro de Isaías, que iba a cargar con todo el pecado de nosotros, como cordero, entonces quería decir que venía a liberar a este mundo de ese dominio que había existido desde el tiempo en que fueron engañados nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que le iba a quitar a ese engañador el dominio que tenía sobre este mundo. Y desde ahora ustedes saben muy bien que aquel que cree en Cristo, desde ahora todo aquel que cree en Cristo tiene preparada la vida eterna para él. Por eso Jesús siempre les dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso era lo que se refería a él. Solamente que la gente de aquel tiempo no lo entendió, no lo comprendió o simplemente no lo quiso ver. Una de las dos cosas. Pero, ¿por qué es importante Abraham? Bueno, porque él es el padre de la fe. ¿Qué tiene que ver Abraham con esto? Bueno, seguramente Abraham sabía que ese día, el día en que viniera Jesús a liberarnos del pecado, ese día él se iba a gozar de saber que esas cosas iban a pasar. Y seguramente lo sabía, porque seguramente Dios le había contado el plan de salvación. Y tal vez
Abraham se fue a dormir al sueño eterno pensando en aquel día en que Jesús vendría para liberar a este mundo del pecado y vencer la muerte. Pero seguramente habrá pensado más en aquel día en que venga por las nubes de los cielos con toda la gloria y la majestad que le corresponde por los que han creído en él. Y esos son precisamente los bienaventurados de los cuales habla la lección. Bien, ahora empezamos con la parte del día lunes. Y la parte del día lunes habla acerca del testimonio de María. Y bueno, ustedes saben la historia, ¿no? Está allí en Juan capítulo 12, del versículo 1 al 8. Y bueno, sucede que antes de que pasara la Pascua, Jesús fue a visitar a María y Marta y a su hermano Lázaro, el que había resucitado, y que también allí se encontraba Simón, que había sido curado de la lepra por Jesús y que ahora estaba celebrando una fiesta. Entonces Jesús fue llevado e invitado por Simón a ese lugar. Cuando aparece una mujer que se llamaba María. Y María, si nosotros seguimos el relato bíblico, después de estar allí un rato, pues decide gastarse un perfume caro de aquel tiempo en limpiarle los pies a Jesús y prepararlo de esa manera para las cosas que podrían venir en el futuro. A mí esto realmente me emociona, hermanos, porque es que lo que nos hace ver la lección es que si ustedes se fijan aquí, la lección hace referencia a otros dos personajes más, aparte de Simón, de María y Lázaro, hace referencia también a Nicodemo y hace referencia también a José de Arimatea. Personajes que después de la muerte de Jesús tomaron cierta relevancia. Por ejemplo, José de Arimatea pues fue a pedir el cuerpo para buscarle un lugar donde enterrarlo bien. Él creo que inclusive también preparó la tumba. Nicodemo, que era un seguidor secreto de Jesús, después de eso pues parece ser que se hizo un seguidor abierto, ya no tan secreto, acerca de Jesús. Pero aquí el detalle que a mí me emociona y realmente me hace sentir, pues, como digamos, un poco de pues, sentimiento tal vez, es el hecho de que María, a esa mujer a quien Jesús le había dicho que él tampoco la condenaba, a esa mujer que Jesús en algún momento la defendió, ahora se presentaba en ese lugar y quiso hacer algo por Jesús. Pero lo más importante, o sea, digamos, el detalle que sobresalta de lo que hace María es que lo que hace por Jesús lo hace cuando Él está vivo. Cuando Él está vivo es cuando recibe esa unción con ese perfume. Los otros personajes de los cuales les he mencionado hicieron cosas también por Jesús, pero no hicieron lo que hizo esta mujer, de derramar ese perfume costoso sobre Él. Para ella no fue una especie de desperdicio como podía haberse visto desde otro punto de vista. Inclusive Judas, que estaba ahí pensando que con ese dinero podía haberse gastado más en dándosela a los pobres, según él. Para ella tampoco fue algo indigno o algo que no se mereciera hacerlo como lo estaba pensando Simón. Porque Simón cuando estaba viendo estas cosas, estuvo en su pensamiento diciendo: si supiera él quién es esta mujer que le está haciendo esto, seguramente la rechazaría. Déjenme decirles una cosa, hermanos. Nosotros podremos estar dispuestos a seguir a Jesús de muchas maneras y hacer muchas cosas por Él. Pero el que realmente conoce los corazones y sabe cómo son los corazones, es Él. Y si realmente supiera Simón en ese momento, él supiera lo que pensaba y lo que pasaba por María, por esa mujer en aquel momento que estaba ungiendo a Jesús, seguramente él se hubiera dado cuenta de lo que lo que estaba pensando era una aberración. O sea, era algo que no tenía que hacerlo. Yo me acuerdo que una vez estaba yo con otros jóvenes en una comida y estábamos preparándonos para hacer una especie de trabajo misionero.
Y éramos 4 y había uno que se llamaba Santiago y ese pues nosotros no le veíamos mucha intención de seguir las cosas de la iglesia o de persistir en las cosas de la iglesia. Y no lo tomamos en cuenta, no lo estábamos tomando en cuenta. Cuando de repente llega él y nos dice, ¿y yo qué voy a hacer? Y le decimos, ¿tú? Pues tú ni siquiera tomas interés por la iglesia, tú ni siquiera vemos que ni siquiera vemos que estudies tu lección o que leas tu Biblia. O sea, para nosotros él era como una de las personas que tomaba muy a la ligera las cosas de la iglesia. Cuando él respondió y nos dijo, bueno, ¿y cuántos de ustedes saben lo que hay en mi corazón? ¿Cuántos de ustedes saben lo que realmente yo pienso o lo que realmente yo quiero hacer con mi vida cristiana? Y pues la verdad es que nadie sabe lo que hay en el corazón de los demás. Y el mismo Simón, pensando lo que estaba pensando, nunca pensó que Jesús iba a saber lo que él pensaba. Nunca pensó que Jesús le iba a contestar de la forma en que le contestó. Y le dijo, en otras palabras, a ti te hemos hecho tantas cosas y tú ni siquiera has hecho esto por mí. A los otros también se les ha hecho otras cosas y nadie ha hecho algo como está haciendo ella por mí. Y les dijo claramente, ¿no? Al que más se le perdona es el que más te va a estar agradecido. Y en este caso esta mujer era la que más agradecida estaba con Jesús porque a pesar de la vida que llevaba y de las cosas que pasaban con ella, de sus actividades, hubo alguien que le dio un poquito de dignidad, un poquito de consideración, un poquito de atención, y ese fue Jesús. Fue el que le hizo eso. Y eso fue lo que transformó su vida. Porque tal vez su vida haya sido una vida llena de complicaciones que la llevaron a que terminara en la situación en que estaba. Pero cuando alguien como Jesús te habla y te habla a tu corazón, por muy difícil que haya sido tu vida, tú le vas a responder. Porque aunque seas la persona más, por decirlo así, la persona más mala del mundo, la más ruin, Jesús te da una oportunidad, como se la da a todos. Y esa oportunidad Jesús se la dio a esta mujer y esta mujer la aprovechó. Y esa oportunidad la hizo sentirse tan agradecida con Jesús que fue lo que hizo que ella hiciera esa acción. Y esa mujer iba a ser recordada por todas las generaciones, porque iba a estar escrita su historia en el Evangelio y todo el mundo iba a conocer lo que esa mujer hizo por Jesús después de lo que él hizo por ella. Ese es el plan de Jesús. Eso es precisamente su plan de salvación. Tú podrás ser el peor pecador de todos, pero Jesús siempre te da la oportunidad y te dice, pues yo no quiero al pecado, yo amo al pecador y yo al pecador lo llamo para que salga de ese lugar donde se encuentra y le dé un lugar especial, le devuelva su dignidad y le devuelva su persona como debe de ser, que fue lo que pasó con esta mujer cuando Jesús la libró de la situación en que estaba pasando. Y a raíz de eso, agradecida quedó ella con todas las cosas que él hizo. Bien, hermanos, esta vez empezamos ahora con la parte del martes y curiosamente se llama un testimonio involuntario. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha visto envuelto en una situación donde tenga que dar un testimonio sin que ustedes quieran hacerlo? ¿O por alguna razón ustedes dicen algo que a final de cuentas es algo que se está esperando, pero que no ustedes lo tienen planeado? Lo que pasa aquí es la historia precisamente de la situación que está con Jesús y el gobernador de esa provincia por parte de los romanos, que se llama Pilatos. Ya para esto Jesús había sido arrestado en el monte Sinaí, en el monte de los Olivos, y había sido llevado ante Herodes y luego se llevó ante los sumos sacerdotes y todo eso. Se había tratado entre ellos, pero ellos no tenían la autoridad para hacer algo contra Jesús. Ellos no tenían ese poder. Si lo hubieran tenido, pues lo hubieran hecho, pero no lo tenían. Entonces hicieron mandarlo con Pilatos, para que Pilatos terminara de acabar con la obra que ellos querían que terminara.
Una de las cosas aquí que pasa es que cuando están en los líderes religiosos preparándose y arreglando las cosas para llevar a Jesús ante Pilato y pues darle muerte, surge precisamente del sumo sacerdote que en ese tiempo se llamaba Caifás, que él, entre las cosas que hace para que, que los miembros de los líderes religiosos de aquel tiempo tomaran la decisión junto con él de matar a Jesús o de acabar con él, para ellos la frase común fue: es mejor que muera un hombre y no que se pierda todo el pueblo. Entonces para ellos en eso se valoró la vida de Jesús, en nada. Es decir, para ellos era más importante o era mejor sacrificar a Jesús a que se perdiera todo el pueblo. Pero la pregunta es, ¿de qué se iba a perder? O sea, ¿qué era lo que iba a pasar? Ese pueblo ya estaba perdido, aunque no lo quisieran ver ellos así. Ya estaba perdido desde el momento en que habían tomado la decisión de rechazar a Jesús. Desde ese momento ese pueblo ya estaba acabado. Ahora llega el momento en que es llevado Jesús ante Pilatos. Y para entonces ya Pilatos había escuchado el consejo de su esposa, que le había dicho que había tenido un sueño y le había dicho: no tengas nada que ver con ese hombre. Y es que curiosamente en ese sueño le estaban diciendo que lo que iba a hacer no estaba bien. Así es que cuando Pilatos va a encontrarse con Jesús y le empieza a hacer las preguntas acerca de, pues, ¿quién eres tú? Que te dicen que te proclamas rey de los judíos, que tú eres esto y así. Entonces Jesús le responde y le dice, ¿no? Yo para esto he nacido. Allí está en el libro de Juan, en el capítulo 18, versículo 37. Dice: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Así es que si no somos de la verdad, no escuchamos la voz de Jesús. Eso es lo que quiere decir. Y en aquella ocasión, en aquel momento, en aquel tiempo, aquellas personas que estaban allí alrededor de Jesús queriendo sacrificarlo, eran personas que no estaban con la verdad, porque no estaban escuchando lo que Él les había dicho. Nunca lo escucharon. Al contrario, para ellos todo lo que había hecho Jesús y todo lo que decía Jesús era como si fuera una competencia o ellos lo veían como una amenaza, algo que amenazaba sus intereses, su vida cotidiana, el status quo que en aquel momento para ellos les beneficiaba y les dejaba beneficios. Nunca pensaron que si hubieran seguido a Jesús, sus beneficios no iban a ser temporales como lo fueron, iban a ser eternos. Nunca lo pensaron, nunca se imaginaron esto. Yo me acuerdo que cuando estaba preparándome allá en Montemorelos, llegaba el verano y nos tocaba ir a colportar porque teníamos que ir a conseguir el dinero para la beca para el siguiente año, seguir estudiando. Pero el colportaje se hacía en el tiempo del verano, cuando hacía mucho calor. Y aún así nosotros salíamos a caminar por las calles ofreciendo los libros que nos ponían como parte del programa de colportaje. Pero recuerdo que muchas veces, mientras todos los otros estudiantes que tenían que tenían la capacidad de pagar la mensualidad y no tenían que salir a colportar, se iban a sus casas y se la pasaban tranquilamente allá en el verano, pues nosotros varios teníamos que irnos a trabajar para conseguir lo necesario para el siguiente año. Y casi siempre estábamos con esa idea, ¿no? Estábamos allí en el verano batallando y sufriendo el calor y toda la cosa que pasaba, pero durante el año escolar íbamos a estar viviendo cómodamente porque íbamos a conseguir la beca o lo necesario para seguir estudiando en la universidad y de una forma más cómoda. Entonces, nosotros decíamos, es mejor sacrificarnos 3 meses y vivir tranquilos los otros 9 meses. Y aquí lo que pasaba con Caifás y los demás dirigentes religiosos es que ellos prefirieron conservar los beneficios que tenían aquí en la tierra, prefirieron conservar y cuidar los beneficios que tenían
en este lugar donde, como dice Jesús, el hollín y la corrosión los iba a acabar. No pensaron nunca pensaron en los beneficios celestiales que podían tener. Y el detalle aquí es precisamente la lección que nosotros podemos pensar, ¿no? Tal vez en este mundo nosotros no gocemos de todas las cosas que pudiéramos tener si en un momento determinado no fuéramos cristianos o no siguiéramos las cosas que Dios nos pide. Pero nosotros no estamos haciendo esto porque en este mundo fuéramos a tener la recompensa. Todos sabemos que nuestra recompensa es en un lugar donde no tiene nada que ver con lo que pasa aquí en la tierra. Un lugar donde no habrá llanto ni temor. Un lugar donde nunca va a ser de noche. Y Jesús mismo va a estar con nosotros todos los días. Esto es lo que esperamos. Y el detalle aquí cuando llega con Pilatos es que después de que Pilatos le hace las preguntas y él le responde y él le está explicando a Jesús lo que está pasando, él en vez de escuchar lo que Jesús le está diciendo y meditar en lo que Jesús le está diciendo, prefiere escuchar lo que está diciendo el pueblo que quiere crucificarlo. Prefiere dejar de atender a la verdad, dejar de atender a lo importante para escuchar a la muchedumbre, para escuchar al vulgo, para escuchar las cosas que no eran importantes. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos querido ir con alguien para hablar de la palabra de Dios y siempre resulta que tiene algo que dice, oh, es que tengo que hacer esto que es más importante? O simplemente no le da la importancia a las cosas que vienen en la palabra de Dios. Inclusive nosotros mismos podemos llegar a caer en esa situación, en dejar de darle la importancia a las cosas que están expresadas en la palabra de Dios. Porque, déjenme decirles una cosa, aquí lo que Jesús les estaba diciendo, o lo que Jesús le estaba diciendo a Pilato, es que él estaba en este mundo para cumplir lo que tenía que hacerse. Y que si Pilato se supiera o se dedicara un poquito a investigar de qué era lo que se trataba, se iba a dar cuenta. Lo que él no entendió, Pilatos no entendió, era que lo que estaba diciéndole Jesús era más importante que lo que le estaba diciendo la gente. El griterío que estaba escuchando. Y no quiso escucharlo. No quiso escuchar más a Jesús. Sí es cierto, él no quiso mancharse las manos y ahí mismo se las lavó y dijo, yo no voy a ser culpable de la sangre derramada de esta persona, porque yo lo encuentro inocente, no encuentro ningún mal en él. Y él sin querer realmente, decide darle el título a Jesús que realmente le corresponde. Porque cuando estaba preparando la cruz para Jesús, él mandó a poner allí en griego y en hebreo la palabra Inri, que quiere decir Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. La primera letra, que era una iota o una I, era el nombre de Jesús. La N era Nazaret y las otras dos, Rey de los judíos. Eso fue lo que a final de cuentas él quiso poner y que bueno, a final de cuentas era la verdad de lo que estaba ahí pasando. El que iba a ser sacrificado, el que iba a ser llevado como un cordero al matadero, era precisamente el rey, pero no el rey de los judíos, el rey de todo el mundo, porque después de ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros en ese lugar, desde ese momento cada persona que proclama el nombre de Jesús, está proclamando ese sacrificio para el perdón de sus pecados. Y con el perdón de sus pecados, lo que ocasiona que es la vida eterna. La parte del miércoles, hermanos, viene hablando acerca del testimonio de Tomás. Pero aquí es algo, digamos, está en el libro de Juan, en el capítulo 20. Pero digamos que aquí la situación se hace un poquito especial, ¿no? Porque, ¿qué se podría aprender de Tomás? La lección de escuela sabática dice, ¿qué podemos aprender de la historia de Tomás acerca de la fe y la duda? ¿Cuál fue el error tan grave que cometió él?
yo no sé, pero siempre existe un Tomás en una iglesia, ¿no? Alguien que no crea precisamente que las cosas pueden pasar así. Eh, el caso con Tomás, eh, no lo sé, tal vez eh, él quería asegurarse más allá de cualquier cosa, ¿no? Quería estar fuera de cualquier duda para estar seguro que el que estaba viendo era Jesús. Y aquí lo curioso es que Jesús se presta a esa duda que tiene Tomás. Se presta a esa duda para mostrarle a Tomás que realmente esas cosas que él está viendo son verdad. Y para concluir con ese epitafio, ¿no? Tú creíste y porque viste. Dichosos aquellos que sin ver creyeron. Y bueno, es que a final de cuentas, hermanos, eso es lo que es la fe en resumidas cuentas, ¿no? Poder definir qué es la fe, bueno, tenemos el libro de Hebreos, ¿no? Es la certeza de las cosas que no se ven, la seguridad de que existen, aunque también puede existir aquella fe que se vuelve presunción, y es esa fe que es falsa, ¿no? Pero la fe de la cual estaba hablando Jesús es precisamente de la que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Porque aunque nosotros no estuvimos en esos momentos, en esas situaciones, o no vivimos esas experiencias como las que vivió Tomás, como las que vivió Juan, como las que vivió Natanael, Pedro, y que pudieron estar al lado de Jesús y ver cómo Él trabajaba, cómo Él iba propagando el Evangelio y cómo Él hablaba acerca de las verdades eternas. Aunque nosotros no estuvimos nunca en una situación como esa, nosotros lo creemos. Estamos seguros de que las cosas pasaron así. Es decir, de alguna forma u otra, las cosas que pasan en nuestra vida cristiana van haciendo que nuestra fe vaya en aumento, vaya progresando. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han tenido alguna situación donde la cosa se vea tan difícil y tan perdida que de repente por alguna razón las cosas se arreglan y ustedes no saben ni cómo ni por qué, pero se arreglan? Yo estoy seguro que muchos de ustedes han pasado situaciones especiales donde está casi todo, digamos, tal vez perdido totalmente el propósito o la situación está totalmente así complicada que no se va a poder resolver, pero sin embargo por alguna situación especial se resuelve. Y esas cosas que pasan, esos como digamos pequeños milagros que hay y que experimentamos en nuestra vida, es lo que hacen que nuestra fe vaya en aumento, porque ¿cuántos de ustedes no están seguros de que si en la mañana salen de su casa vayan a regresar? Es difícil pensar. Yo cada vez que salgo de mi casa y me subo a mi camioneta para ir a trabajar, siempre me pongo a pensar, volteo a ver a mi casa, sé que adentro está mi familia, mi esposa, mis hijos, pero ¿acaso al final de ese día yo podré volver a ver esa misma escena? Donde está en mi casa, están mis hijos, está mi esposa. Al final de ese día, ¿eso va a pasar? No lo sé. Yo simplemente lo creo precisamente por eso, por fe. Estoy seguro de que Dios va a cuidar mi familia y me va a cuidar a mí. Y que cada día que pasa, cada día que hay una situación como esta, es un pequeño milagro que hace que en nuestra vida aumente nuestra fe en Jesús. Porque a final de cuentas eso es lo que es la fe, la certeza de las cosas que no se ven. Y más que nada pensar en que Jesús hizo ese sacrificio por mí y que ahora si yo pongo mi fe en Él, si yo estoy dispuesto a creer en lo que Él hizo por mí, pues también eso implica que mis pecados serán lavados y que lo veré en aquel día cuando Él venga, ¿no? Como le dijo Jesús a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú has creído esto? Y María le contesta, sí, yo sé que vamos a tener vida eterna. Entonces, al final de cuentas, lo que nos hace ver la lección es precisamente eso. Aumentar nuestra fe en Jesús es lo mejor que podemos hacer. La fe es precisamente eso, la certeza de las cosas que no se ven.
Acá el caso con Tomás es donde nos hace ver Jesús precisamente la importancia que tiene que tener esa fe. Dichosos los que no vieron y creyeron, o los que creyeron y no vieron, porque como yo les dije, no hemos pasado por esta situación, no pasamos la situación como Tomás, no estuvimos nosotros en ese lugar donde le podíamos haber tocado y haber visto que realmente sus manos estaban maltratadas por el clavo que la traspasó. No estuvimos en ese lugar, pero sabemos que eso fue y que Jesús lo hizo precisamente por beneficio nuestro. El sacrificio que Él hizo por nosotros es lo que hace que ahora nosotros, al proclamar su nombre y tener nuestra fe en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Bien, la parte del jueves es también muy interesante, porque vine hablando acerca de cómo puede ser nuestro testimonio en favor de Jesús. Y como les acababa de decir hace rato, estoy seguro que cada uno de nosotros ha vivido una experiencia especial que haga que el dar nosotros nuestro testimonio lo hagamos con esa certeza y con esa seguridad de saber de que Jesús era precisamente la persona que estábamos esperando para la salvación de este mundo. Aquí, en esta parte del jueves, nos hace referencias precisamente a la forma en cómo en algún momento Nicodemo, la mujer samaritana o Natael dieron testimonios ellos mismos de lo que habían visto, de lo que había pasado. Y cómo ahora nosotros, de alguna forma, tenemos que dar ese testimonio. ¿Se acuerdan las lecciones pasadas? Por ejemplo, la de el testimonio de Juan el Bautista. Cómo él da su testimonio diciendo que él no es el Cristo, sino es aquel que va preparando el camino del Señor. Y se acuerdan que en aquella ocasión decíamos que nosotros somos los Juanes de este tiempo, es decir, ahora a nosotros nos corresponde ser Juan el Bautista y preparar la segunda venida de Jesús, esa que ya no va a ser que venga como un pequeño bebé que iban a nacer en un pesebre, va a ser esa ocasión en que Él venga con todos sus huestes de ángeles en gloria y majestad por los cielos, demostrándoles a todos que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y aquellos que no creyeron y que lo traspasaron son los que van a estar despiertos para ver cómo va a venir Jesús ese día en las nubes de los cielos. Ese día glorioso en el que Jesús venga por nosotros, ese es el día en que se va a corroborar cada una de las cosas que Jesús les decía a la gente de ese tiempo que lo escuchó y que lo vio. Nosotros no estuvimos en esa ocasión, pero nosotros también nos corresponde dar el testimonio de lo que Jesús ha hecho con nosotros, de lo que ha hecho en nuestras vidas, de cómo las ha transformado, cómo es que nuestra forma de vivir era diferente a la que vivimos ahora, cómo es que las cosas se van acomodando de una manera que nos van enseñando a nosotros cuál es el camino a seguir. Cada uno de ustedes tiene un testimonio acerca de cómo la vida de Jesús los ha cambiado. Yo recuerdo que cuando estaba reconociendo el Evangelio, conocí a una persona, un señor que él decía que le gustaba tomar mucho, le gustaba emborracharse. Y cuando llegaba el sábado a su casa, después del trabajo, que venía todo borracho, salía de trabajar a las 12, la misma hora en que su esposa y sus suegros y sus hijos salían de la iglesia. Y cuando él llegaba a su casa, resulta que ahí se encontraba su esposa, sus suegros y sus hijos, pues comiendo, ¿no? Porque ya era la comida. Y él llegaba todo borracho a la casa y les empezaba a decir que eran unos hipócritas, que nada más eran unos santurrones. Les empezaba a decir miles de cosas, y no solamente a su esposa, a sus suegros y a sus hijos también les decía de cosas. Pero un buen día, no sé qué pasó con él, pero su vida se transformó, cambió totalmente. Y cuando nos contaba a nosotros las cosas que él le decía a sus suegros y a su esposa, nosotros le preguntábamos, oye, ¿y qué te decían ellos después de que los insultabas tanto, no? Y él nos decía que ellos no decían nada, que ellos se quedaban callados y seguían comiendo y lo dejaban que él dijera todas las cosas que quería decirles, todos los insultos que él quería. Nunca se los reclamaron,
Nunca se lo reprocharon. Y déjenme decirles que él cuando cuenta esa historia se queda pensando que tal vez en algún momento él vaya a tener que dar un testimonio como el que como el que le daban sus suegros y su esposa, donde a pesar de cada insulto que él les hacía porque estaba borracho, ellos no le contestaban. Ellos no le respondían, no caían en el juego de su enojo, de su borrachera. Y esos son los testimonios que a nosotros nos toca dar ahora por Jesús. El testimonio de nuestra forma de vivir, de nuestra forma en cómo vemos el Evangelio y cómo lo practicamos. Y ese testimonio no lo damos nosotros cuando estamos aquí en la iglesia delante de todas las personas que nos conocen y saben que somos adventistas. Ese testimonio lo damos nosotros en el que es estudiante, lo da en su escuela, con sus compañeros. El que trabaja en alguna compañía o en alguna empresa, lo da con ellos, con sus compañeros de trabajo, con su supervisor, o si él es el supervisor, con sus subalternos. Ese es el testimonio que él da con ellos. Y si no es así, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier lugar, el testimonio que demos nosotros, ese es el testimonio que va a hablar acerca de Jesús. Si nosotros somos seguidores de Jesús y por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo Jesús, pues entonces tenemos que responder a ese nombre o a ese título como corresponde. ¿Se acuerdan de la anécdota de Alejandro Magno? Cuando estaba Alejandro Magno en una batalla y manda a uno de sus subalternos a que enfrente el otro lado que estaba, el otro flanco que estaba cediendo, y el otro también se llamaba Alejandro. Pero cuando Alejandro quiso ir para allá, pues sintió miedo y ya no quiso ir a la batalla, ¿no? Ya se fue quedando un poquito atrás. Y entonces Alejandro se acercó con él, Alejandro Magno, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y este le dijo, me llamo Alejandro. Y entonces Alejandro Magno le dijo, o cambias de actitud o cambias de nombre. Entonces, si nosotros nos decimos cristianos, pues tenemos que actuar de acuerdo a eso, a la forma en que actúa un cristiano. Porque si no, pues cambiamos de actitud o cambiamos de nombre. Que Dios los bendiga, hermanos. Esta fue la escuela sabática de esta semana. Y pues seguimos esperando sus comentarios y cualquier otro sugerencia que nos quieran hacer para seguir adelante con esta lección, pues hasta estaremos esperando con gusto. Que Dios los bendiga.